Bueno, buenas noches a todos. Empezamos hoy nuevamente. eh, estamos pues hoy en la reunión de la semana. En la noche de hoy vamos a mirar un tema relacionado con PHP. Aquí vamos a mirar, yo ya les voy a compartir la pantalla. Pero me digo, yo se las comparto. Esperen un momentico. Voy a venirme por acá. Nos vamos por contenido del curso. Voy a compartirles la pantalla, que no la tengo compartida. No, profe. Bueno, entonces la voy a compartir. Listo, entonces estamos acá y estamos en esta parte de contenido del curso, aquí en proyecto, en fase de desarrollo. Estamos en la actividad de proyecto 6, actividad de formación. Y nosotros aquí ya hemos visto pues muchas de estas evidencias que hemos realizado, sobre todo para la parte de las consultas, y también vimos la parte relacionada con HTML. Ya seguiríamos acá con la actividad de proyecto, ya vamos con la actividad de proyecto 6, seguiríamos con la actividad de proyecto 7, que estamos en este momento con la parte de la codificación de los módulos del sistema de información. Aquí en actividad, en material de formación, nosotros vamos a ver la parte relacionada con PHP. Tenemos esta parte desarrollo de aplicaciones web, tenemos fundamentos de programación con PHP y tenemos también la parte de PHP orientada a objetos, que es la que vamos pues a mirar el día de hoy. Introducción. Entonces, PHP es una herramienta con la cual nosotros podemos... Definición de clases. Podemos realizar, bueno, antes de ver esta parte de programación orientada a objetos, es importante, primero que todo, mirar esta parte de fundamentos de programación con PHP, ¿cierto? Vamos a mirarla acá. ¿Cierto? Entonces aquí en PHP vamos a poder observar qué es el PHP, lo que nosotros tendríamos que instalar para poder trabajar con PHP, que es el XAMPP. ¿Qué tenemos que hacer para hacer esta instalación del XAMPP? Creo que nosotros ya lo hemos instalado porque ya hemos visto ya PHPMyAdmin. Entonces, cierto, ya todos ustedes han instalado PHPMyAdmin. Recordemos que al menos, sí, eso ya lo habíamos explicado. Entonces, tener aquí el Apache, también pueden utilizar el MySQL, que para poder trabajar con PHPMyAdmin o seguir trabajando con MySQL Workbench, no hay ningún problema. Entonces, esa parte ya la hemos visto de acá. Eso hace parte del entorno para poder trabajar con PHP como tal. Aquí están algunas características de este lenguaje. Está embebido dentro del código HTML. Bueno, aquí se está viendo como muy pequeñito, pero bueno, ustedes cada uno, permíteme,
Bueno, ajustar aquí pantalla, vamos a ver. Sí, aquí ya se ve mejor. Está embebido dentro del código HTML, o sea que es un código pues que interpreta las instrucciones que están incluidos dentro de las etiquetas manejadas por el lenguaje. Entonces ustedes observan que en HTML nosotros tenemos una estructura que empieza con HTML, tenemos unas etiquetas donde empieza con esta etiqueta y termina con Packers y HTML. PHP está incluida dentro de esas etiquetas y siempre piensa con el símbolo menor, interrogación, PHP, aquí un código y aquí termina con interrogación y el símbolo mayor, ¿cierto? Tiene que tener una extensión PHP para que el servidor procese el código de PHP embebido. De otra manera, pues lo va a ignorar, ¿cierto? Entonces hay una parte de HTML y hay una parte también incluida que es la parte de PHP, que es ya como lo relacionado pues con la parte del servidor, y HTML es la parte pues como de la interfase de usuario pues gráfica, ¿cierto? Entonces ustedes pueden observar acá algunas cositas de PHP que se pueden hacer comentarios como backslash, que hay unas instrucciones en PHP que deben de finalizar siempre con punto y coma, que se debe utilizar pues el Xan y que tiene que tener prendidita pues el Apache, que es el que nos permite trabajar pues con PHP. Bueno, ya habíamos dicho que este es un código que es incrustado o embebido en HTML, ¿cierto? Y que nos permite pues poder mostrar información pues como información o mostrar datos de un sistema pues de información, ¿cierto? Entonces aquí nos dicen pues cuáles son las variables, se representan con un símbolo pesos. Por ejemplo, aquí nos muestran ejemplo, pesos nombre, entonces se le asigna un nombre que es por ejemplo Pedro, a este se le asigna otro nombre que es Pérez y a este una edad que es pues el 45, ¿cierto? Entonces esta es una variable numérica y estos son de tipo texto, o sea que no se le coloca pues como el tipo de datos, sino que de una vez pues se asigna o se coloca el valor pues en la variable. Este hecho nos permite mostrar la información. Eh, Hay variables, pues aquí nos dicen que hay variables que son locales, que se definen dentro de una función, o sea, aquí en PH pues creamos funciones, ¿cierto? Ahorita vamos a ver una de ellas. Hay variables que son globales, que son accedidas desde cualquier lugar pues del programa. Entonces, muy importante que ustedes pues conozcan algunos aspectos de PHP que yo los invito a que lo lean porque hoy vamos a mirar un poquito de programación así general, programación orientada a objetos, pero la otra semana va a venir un invitado que trabaja con PHP que les va a mostrar pues como un ejemplo de PHP y unos videos que él tiene y que nos puede ayudar pues para trabajar en esto, pero también para que ustedes vean también pues egresados que están trabajando en esta herramienta y que ya pues les está muy bien, yendo muy bien en ella. Lo mismo que también hay egresados que están también trabajando con Visual Studio, así pues como lo está haciendo Pedro. Alex también trabajando con esto. Pero PHP es la herramienta pues con la que se trabaja en la tecnología porque es la que la plataforma pues tiene muy bien explicado ejemplos relacionados con PHP. Sin embargo, más adelante vamos a ver trabajos también con otro lenguaje. Aquí nos hablan de los tipos de datos. Hay datos de tipo lógico, entero, numérico, de tipo texto, pero ese es según la asignación que se le haga, ¿cierto? Por ejemplo, este es de tipo lógico porque se le está asignando un valor true. Este es de tipo entero porque se le está asignando un valor 45 y así sucesivamente. Aquí nos dicen que para concatenarse se utiliza el símbolo punto. Entonces yo, por ejemplo, voy a colocar buenos días y si voy a colocar nombres de variables, entonces lo concateno con el símbolo, con el signo punto para concatenar. Esto que hay aquí, que es un valor, pues, cadena de caracteres con una variable, ¿cierto? Entonces se hace pues así de esa manera.
Hay tipos de datos compuestos, como por ejemplo los arreglos. Por ejemplo, los arreglos son valores, ahorita les voy a dar pues para que ustedes estudien eso a través de un video porque lo vamos a ver la otra semana, ¿cierto? Entonces los arreglos es cuando nosotros eh, vamos a trabajar pues con un conjunto de valores. Entonces, por ejemplo, esto que nosotros vemos aquí, pesos, frutas, esto es un arreglo, ¿cierto? Eh, un arreglo que está compuesto por varios elementos, guayaba, ochuva, mora, ¿cierto? Todo esto, cada uno de estos elementos es un arreglo, ¿cierto? Este es un arreglo y también trabaja con objetos, por ejemplo, es un objeto carro que tiene un atributo que se llama marca, ¿cierto? Aquí, por ejemplo, nos muestran cómo se define un arreglo, ¿cierto? Un arreglo, recuerden que es como nosotros habíamos dicho, es un conjunto de valores. Por ejemplo, un arreglo de frutas. Entonces aquí están las frutas en un arreglito, ¿cierto? Entonces a cada uno accedemos a través de un índice, ¿cierto? Por ejemplo, este es la fruta uno, la fruta 2, la fruta 3. Entonces se dice, esta es la fruta sub uno, sub 2 y sub 3, ¿cierto? Entonces hay varios tipos eh, cada uno está en una posición. Cuando hablamos de arreglo, entonces decimos que cada uno está en una posición. Bueno, aquí por ejemplo nos dicen que aquí hay un arreglo donde tenemos el nombre y el apellido. Eh, entonces aquí colocamos en el nombre Pedro y en el apellido colocamos pues Pérez. Pero bueno, eso lo vamos a ver un poquito más adelante. Aquí los operadores, nos dicen que hay operadores que son pues aritméticos como la suma, la resta, la multiplicación, la división, la asignación, que pues se hace así de esta manera. Y bueno, muchos elementos, pues los elementos normales que vemos en todo lenguaje de programación, como los operadores de comparación, los operadores lógicos, como el AND, el OR, todo eso pues se utilizan así como lo veíamos pues en Java, ¿cierto? Las estructuras de control, se usa también el if, el else, bueno, todo lo que por ejemplo aquí nosotros observamos, que aquí por ejemplo nosotros colocamos código PHP y aquí hay un condicional pues sencillo, ¿cierto? Más adelante vamos a ver un ejemplito con esto. Y también están pues los ciclos, ¿cierto? Que más adelante vamos a ver también esa parte de los ciclos. Entonces, esta es la parte pues como básica de PHP, pero también hay una parte de PHP que ya es lo que es relacionado con la programación orientada a objetos. Entonces, para eso es necesario ver esta parte que dice programación orientada a objetos con PHP, ¿cierto? Entonces aquí nosotros podemos ver también esta OA o este documento donde se habla ya de la programación orientada a objetos, que es pues la que realmente pues usamos. Entonces, así como en Java, aquí tenemos también lo que son las clases, ¿cierto? Y como la que vimos, esta parte de clases ya la habíamos visto la semana antepasada, ¿cierto? Que espero que ustedes lo recuerden. Estábamos hablando que las clases son la base de la programación orientada a objetos y que todo se maneja con clases, ¿cierto? Entonces que en PHP colocamos el nombre de la clase y aquí colocamos pues como el código correspondiente. Las clases abstractas son aquellas, bueno, más adelante vamos a ver esa parte de clases abstractas. Aquí nosotros, por ejemplo, podemos decir que siempre vamos a colocar el nombre de la clase, la definición del método constructor, y la definición de otros métodos. Yo les voy a mostrar aquí un ejemplo de una clase. Recuerdan que nosotros hacíamos el diagrama de clases. Entonces, realizar la codificación para ingresar los datos de un estudiante y obtener el valor de la matrícula con un descuento del 40%. Entonces, tenemos aquí una clase persona. En la parte de arriba ustedes ven que tenemos los atributos. Entonces tenemos identificación, nombre y fecha de nacimiento. Y en la parte de abajo
tenemos lo que son los métodos. Entonces, por ejemplo, aquí el método persona, para ingresar la identificación, el nombre y la fecha de nacimiento. Y por cada uno de los atributos debe haber también un método un método que permite accesar a la identificación, al nombre y a la fecha de nacimiento. Entonces, hay un get y un set para cada uno de los atributos. Entonces, un get y un set para identificación, un get y un set para el nombre y un get y un set para fecha de nacimiento, ¿cierto? Entonces, por lo general se utiliza un método constructor. Este es el método constructor que tiene, por lo general, pues se coloca el mismo nombre de la clase, por ejemplo, en Java y aquí también. Y tenemos unos métodos que me van a permitir eh, acceder a cada uno de los atributos, porque por cuestiones de encapsulamiento, para poder yo acceder a cada uno de los atributos, tiene que ser a través de los métodos, ¿cierto? El método, por ejemplo, para yo tener la identificación, yo no la obtengo directamente con el atributo, sino a través del método getIdentificación, el nombre con el método getNombre, la fecha de nacimiento con el método getFecha de nacimiento, ¿cierto? Ahorita vamos a ver el ejemplito. Este ejemplo lo vamos a ver pues en código. Y aquí el estudiante hereda de persona todo. Hereda la identificación, el nombre, la fecha de nacimiento y hereda todos los atributos. O sea, el estudiante tiene valor de matrícula, pero también tiene identificación, nombre, fecha de nacimiento. Y tiene todos estos atributos que nosotros observamos acá, ¿cierto? Adicional, tiene un método constructor pues para crear el estudiante y tiene los dos atributos get y set para poder modificar el valor de la matrícula. Cuando nosotros hablamos de los métodos get es que es para obtener y set es para modificar. ¿Cierto? Entonces, estos son los diagramas de clases que nosotros hemos visto hasta ahora, pero aquí ya estamos concretando más cuáles son los atributos y cuáles son los métodos. Los atributos, por lo general, son privados o son atributos que son de tipo protected. Protected significa que pueden ser heredados por otra clase, ¿cierto? Y los métodos siempre son privados, por eso tienen el símbolo más. Este símbolo significa que que es privado, no, que es público. Los métodos siempre son públicos. Estos métodos que nosotros observamos aquí tienen el símbolo número, que significa que son heredados, o sea, que pueden ser heredados por estudiante. Y este atributo que tenemos aquí de valor de matrícula es privado, por eso se coloca el signo menos, ¿cierto? Entonces, ¿cuáles son aquí los métodos los atributos de persona? Que para ustedes aquí, ¿cuáles son los atributos? ¿Cuáles son para ustedes los atributos y qué significa el símbolo menos en la clase persona, muchachos? ¿Ustedes qué piensan? Los atributos son identificación, nombre y... Sí, muy bien. Ay, no veo, profe. Ay, de abajo, sí. Así sí. ¿Se ve más grandecito? Fecha de nacimiento también. Sí, exacto. Exacto. ¿Por qué tienen el símbolo número? ¿Qué dicen ustedes? A ver si se acuerdan lo que yo acabo de decir. Porque estos tienen el símbolo números, estos métodos tienen el símbolo más, este tiene el símbolo menos. ¿Eso qué significa? Porque son públicos. Eso, el símbolo más significa que son públicos, exacto. El símbolo menos, ¿qué significará? Que es privado. ¿Sí? Que es privado, sí. Muy bien, Flor. ¿Y este símbolo número? Que pueden ser heredados por estudiante o otra clase que dependa de persona. Exactamente, que es protected. Se llaman atributos tipos protected que pueden ser heredados por otro atributo. Exacto. Recuerden que los atributos siempre son protected o son privados, pero nunca son públicos, nunca deben ser públicos, para que haya lo que se llama la programación orientada a objetos y para que haya lo que se llama el encapsulamiento. El encapsulamiento significa que cada una de estas clases son una pieza, son un componente
que nosotros podemos usar pues donde queramos, o sea, lo podemos usar en esta aplicación, se puede usar en otra. Entonces, internamente nadie debe saber cómo está construido cuáles son sus atributos, cómo está construido, pero lo que sí podemos saber son los métodos, por eso los métodos son públicos. Es como cuando nosotros tenemos pues no sé, un equipo de sonido o algo, cada una de sus partes, nosotros no sabemos cómo está construido internamente, pero las podemos usar, las podemos quitar, por ejemplo, de un computador, una parte del computador se puede, pues sobre todo los computadores que son de escritorio, y las podemos llevar para otra parte donde también pueden funcionar, ¿cierto? Entonces, internamente no sabemos cómo están las clases, pero sí sabemos pues cómo funciona. Entonces, esta es la cuestión de permíteme, yo verifico que sí esté grabando así. Entonces, este es el tema de los atributos. Entonces, ¿qué significa? ¿Cuáles son los métodos? Entonces, ustedes aquí vieron cuáles son los métodos, ¿cierto? Todos los que aquí observamos son los métodos. Son métodos get y set. Y cada clase debe tener al menos pues por lo general tiene un método constructor. ¿Qué hace el método constructor? ¿Ustedes qué saben del método constructor? ¿Cuáles serían aquí los métodos constructores? ¿Y qué hacen? Si quiere, busquen por internet. Si tienen pues ahí Sí. Profe, bueno, si no estoy mal, creo que el constructor es el que define como las propiedades que va a tener la clase, si no estoy mal. Sí, él crea, exacto, define las propiedades, los atributos y crea objetos para esa clase, ¿cierto? Crea objetos para esa clase. Y hay métodos que son modificadores. Por lo general, ¿cuáles son los métodos modificadores? Aquí, ¿cuáles serían los métodos modificadores? A ver, Pedro, yo creo que ya tú has usado esto, ¿cierto? Más o menos, profe. Ah, bueno, de pronto tú te acuerdas. Sí, no, pero sí, creo que el método es set y get es para obtener. Y entonces set lo que hace es modificar. Exacto. Permítame que es que hay gente que está entrando. Bueno, exacto. Entonces, los get son métodos que obtienen. Get significa obtener en inglés, ¿cierto? Y set significa colocar. Entonces, get lo que hace es traernos, por ejemplo, mostrarnos el nombre, mostrarnos la fecha, es como consultarla el nombre, la identificación y la fecha. Y set lo que hace es modificarla, ¿cierto? Modificar ese campo. Bueno, entonces eso es como un resumencito de esa parte. Entonces aquí ya nosotros, ¿qué vamos a hacer? Vamos a tratar de mostrar pues el ejemplito aquí de la persona y el estudiante, ¿cierto? Nosotros, ¿qué tenemos que tener? Tenemos que tener pues abierto el PHP, el Apache, ¿cierto? Tenemos que tenerlo aquí ejecutando. Y tenemos que crear una carpeta en XAMPP. Cuando ustedes ya tengan instalado el XAMPP, que yo creo que ya todos lo instalaron porque esto ya lo habíamos visto pues antes, entonces a ustedes les debe aparecer, permítame, yo me voy por acá, les debe aparecer cuando ya lo tengan instalado una carpetica que se llama XAMPP y dentro de XAMPP debe tener el htdocs. Entonces aquí en htdocs sería donde nosotros crearíamos pues como una carpetica. Aquí por ejemplo tenemos varias carpeticas donde estaría pues donde nosotros empezaríamos pues nuestro proyecto, ¿cierto? Es decir, que yo quiero aquí un proyecto, por ejemplo, para este ejemplo que tenemos. Podemos colocar aquí, por ejemplo, ejemplo 1. Y aquí empezar a hacer el proyecto como tal. Nosotros podemos acá, ay, perdón, ¿qué se me hizo? Así, aquí está ejemplo 1.
Y aquí en ejemplo 1, pues decir, bueno, entonces vamos a empezar como a hacer todo el proceso, abrir como Visual Studio Code y empezar a hacer aquí pues como todo el andamiaje, todas las clases que necesitamos, porque nosotros aquí necesitamos crear entonces dos clases, ¿cierto? Que la primera sería la clase, ¿cuál tendríamos que crear de primerito acá? Entre persona y estudiante. ¿Qué piensan ustedes? Persona. Persona, ¿cierto? Entonces tendríamos que crear primero la clase persona, vamos a verla acá. Entonces aquí necesitaríamos, primero tendríamos que colocar entre el símbolo menor y interrogación PHP, tendríamos que crear la clase persona con la instrucción class persona, ¿cierto? Luego colocaríamos las llaves y aquí, como dijo ahorita Pedro, aquí definiríamos los atributos, ¿cierto? Entonces los atributos, recuerden que los atributos que tiene persona, recuerden que los atributos siempre empiezan con el símbolo pesos. Entonces, por ejemplo, aquí le colocaríamos identificación, nombre y fecha de nacimiento, que es lo que tiene aquí persona, ¿cierto? Miren que aquí lo tenemos, identificación, nombre y fecha de nacimiento, ¿cierto? Eso sería lo que tendría esta clase. Tendría un método constructor. El método constructor en PHP se realiza así. Vamos a darle aquí a esto. A ver, yo si es que va a la siguiente hoja. Sí. Entonces vamos a... El método constructor es el que me permite crear personas. O sea, esta es la clase persona. Miren que empieza aquí con una llavecita y todo debe estar dentro del símbolo mayor, el símbolo menor interrogación y PHP. Este de menor interrogación y PHP indica que todo está dentro de PHP. Entonces nosotros creamos aquí la clase persona con estos atributos. Y aquí creamos el método constructor que me permite crear una persona. Por ejemplo, Juan Pérez, o que tiene identificación tal, que la fecha de nacimiento es tal. Entonces, aquí nosotros creamos lo que se llama el método constructor que me permite crear los objetos. Entonces, le colocamos la palabra public function, le colocamos estos dos underline, ¿cierto? La palabra construct y luego aquí entre paréntesis colocamos los elementos con los cuales nosotros vamos a crear ese objeto. O sea, le mandamos los parámetros, así como hacíamos en SQL, ¿cierto? Entonces mandamos el nombre, la identificación y la fecha de nacimiento. Para crear este constructor, mire que este constructor va dentro de la clase persona. Entonces miren que la clase persona empieza aquí con una llave. Y aquí tenemos el método constructor que me permite entonces crear esa persona. Entonces está la identificación, el nombre y la fecha de nacimiento. Aquí empieza siempre con pesos this, lo que significa que estamos hablando de, this significa este, o sea, estamos hablando de esta clase. This, y cuando le colocamos el símbolo mayor y el símbolo guión y mayor, significa que estamos hablando de una asignación. Entonces a la identificación le estamos mandando, a ver, está como entrando alguien. Así. Estamos mandando la identificación, aquí estamos mandándole el nombre y aquí le estamos mandándole la fecha de nacimiento para crear esa persona. Tenemos aquí, además del método constructor, entonces el método constructor aquí, ¿a cuál se refiere cuando estamos mirando acá? El método constructor es este, persona. O sea, aquí gráficamente se denomina con el mismo nombre de la clase, pero dentro de PHP estamos colocando, le estamos colocando de la palabra, no tiene nombre. Miren que aquí no tiene nombre el método constructor, sino que simplemente se le coloca public function construct, que significa que es un método constructor, y aquí le mandan estos parámetros. Estos parámetros son los mismos que nosotros observamos aquí, ¿cierto? Identificación, nombre y fecha de nacimiento, ¿cierto? O sea, aquí estamos como construyendo lo mismo que tenemos ahí en el diagrama. Fuera de eso tenemos también la definición de los métodos get y set. Entonces miremos que aquí tenemos unos métodos get y set. Get de identificación, set de identificación, get nombre, set nombre, get fecha de nacimiento y set fecha de nacimiento. O sea, para cada uno hay un get y hay un set. Entonces esos son los que siguen aquí a continuación. Aquí tenemos, por ejemplo, el método
getNombre lo único que hace, todo lo que es get es obtener. Entonces miren que aquí están los paréntesis, que aquí están las llaves y lo que hace él es simplemente retornar el nombre de ese objeto, ¿cierto? Entonces miren que este nombre, cuando nosotros nos referimos a este nombre, nos referimos a ese atributo que aquí nosotros hemos definido al principio de la clase, ¿cierto? Miren que nosotros aquí definimos aquí un nombre, ¿cierto? A ese nombre es al que nos referimos acá, ¿cierto? ¿Qué es nombre? Entonces, ¿qué vamos a obtener? El nombre, el atributo nombre pues de esa clase. setNombre, lo que tenemos es que se le manda como parámetro un valor y ese valor lo que permite es actualizar el nombre, ¿cierto? El valor es un parámetro y lo que hace es actualizar ese nombre. Entonces, miren la diferencia. Mientras en el set se le manda un parámetro y ese parámetro lo que hace es hacer una actualización, en el get, mire qué parámetros no tiene, sino que lo que sí tiene es un return. Todo lo que es get, pero no es que o sea, este es el nombre que le damos a la función. Por lo general, a estas funciones que devuelven valores se le coloca la palabra get, que significa que va a devolver, que va a consultar, que va a devolver un valor. Y setNombre lo que hace es que va a actualizar. Por ejemplo, aquí getIdentificación lo que va a hacer es que me va a devolver la identificación de una persona. Y así lo mismo ese de identificación. Lo que va a hacer es que hay un parámetro y ese parámetro lo que me va a hacer es que va a modificar ese valor. Entonces, aquí nosotros lo que hacemos, vamos aquí para que no nos demoremos mucho, vamos a mirar toda la clase. Bueno, toda la clase desde PHP, vamos a ver, porque si no lo hacemos con PHP nos sale pues un error. Vamos a mirar dónde termina, aquí están todas las clases. Y debe terminar con PHP. Control C. Bueno, entonces aquí tenemos nosotros el ejemplo 1 y aquí entonces vamos a crear un método, una clase que se llama la clase persona. O sea que vamos a crear pues perdón, pero esta persona tiene que tener la extensión PHP, ¿cierto? Entonces aquí colocamos todo el código y este código, entonces aquí ustedes ven que se ve en azulito, pues las palabras reservadas. Por ejemplo, aquí esto me indica que es un proted, está aquí el constructor, el método constructor, aquí están las funciones. Tiene los return, tienen el set, el get para cada uno de los atributos y debe tener también, si aquí empezó con el símbolo menor interrogación, aquí debe terminar con el símbolo menor, pero yo tengo un problemita con esos símbolos aquí en mi computador. Permítame, yo veo si aquí está ese símbolo porque a veces no me lo muestra bien. Voy a colocarlo. Pero es que yo nunca coloco ese símbolo. Uy, qué tan charro. Voy a copiarlo de acá de otro. Aquí está. Entonces debe terminar siempre con el símbolo de interrogación mayor para definir pues esa clase. Entonces aquí estaría ya la clase persona, ¿cierto? Esta sería la primera clase que nosotros tendríamos que crear, la clase persona, ¿cierto? Entonces ya sabemos que tiene los atributos, el método constructor y tiene los métodos
los métodos get y set, ¿cierto? Método get nombre, set nombre, get identificación, set identificación, get fecha de nacimiento y set fecha de nacimiento, ¿cierto? La segunda clase que hay que hacer es esta clase, la clase estudiante, ¿cierto? Entonces va a tener un atributo que se llama el valor de la matrícula, ¿cierto? Y va a tener un método get y un método set para ese valor de la matrícula, ¿cierto? Y va a tener un método que me va a permitir crear un estudiante, ¿cierto? O sea, aquí eso se ve aquí más adelantico. Este es el método que vemos acá. Aquí está la clase estudiante. Entonces, ¿qué tiene esta clase estudiante? Tiene, pues, nuevamente, como está hecho en PHP, entonces tenemos que colocarle los símbolos menor y interrogación y la palabra PHP. Y aquí tenemos que tenemos que incluir a la clase persona, ¿cierto? Para poder acceder a ella, porque estudiante hereda de persona, ¿cierto? Entonces aquí cuando nosotros le decimos clase estudiante esté en persona, estamos diciendo que estudiante hereda todo de persona, ¿cierto? Luego le estamos diciendo que vamos a crearle un atributo especial que es el valor, ¿cierto? El valor que ya habíamos visto en la parte de arriba, ¿cierto? Habíamos visto que acá estudiante iba a tener un valor de matrícula, ¿cierto? Y que va a tener pues todos estos métodos. Volvamos otra vez donde estamos. Aquí la clase estudiante. Entonces incluimos persona.php. Decimos que estudiante hereda de persona. Aquí definimos el atributo que va a tener, que es el valor que va a ser de tipo privado. Y aquí definimos el método que permite obtener el valor de la paga del estudiante, que es que valor, pues sencillamente hace un return de ese valor, ¿cierto? Y tenemos también la otra que es get. Ah, bueno, pero aquí tenemos este get valor, pero recordemos que el enunciado decía que obtener el valor de la matrícula con un descuento del 40%, utilizando la programación orientada, o sea, un descuento del 40%. Entonces, esa partecita es la que vamos a tener acá, pues como acá en esta parte. Que es valor descuento. Entonces tenemos que va a retornar el valor multiplicado por 0.7 para poder que le dé el descuento, ¿cierto? Método que permite cambiar el valor del curso, pues el valor, ¿cierto? Este ya es otro método que a este permite obtener el descuento y este permite, es de tipo set, o sea, cuando es set es que permite modificar los valores. Entonces se le manda esto como parámetro y esto es lo que hace aquí es que modifica pues ese valor, ¿cierto? Porque todo se debe pues, modificar. También está el método constructor para crear un nuevo estudiante. Entonces, ¿qué le mandamos? Le mandamos el nombre, le mandamos la identificación, la fecha de nacimiento y le mandamos el valor, ¿cierto? Entonces, como iniciamos el atributo nombre, que lo hereda de la clase persona y para ello el atributo nombre debe ser declarado. Entonces, lo que hacemos aquí en el método constructor es que mandamos el nombre, la identificación, la fecha de nacimiento y el valor. Y todo esto lo colocamos, este nombre o sea, el valor que se manda por acá se asigna al nombre de la clase, ¿cierto? Lo mismo hacemos con identificación, con valor y con fecha de nacimiento, ¿cierto? Así estos atributos de nombre, identificación y fecha de nacimiento no estén en la clase estudiante, ¿cierto? Están en la clase persona, pero como estudiante hereda de persona, entonces se pueden colocar acá, ¿cierto? Entonces este es el método constructor de estudiante. Bueno, entonces vamos a crear este método constructor. Vamos a llevarlo allá. Está por acá.
Ahorita vamos a mostrar uno ya, pues, para que no nos quedemos aquí todo el día, toda la noche, pues, en esto. Vamos a darle control C. Y vamos a tener entonces otra clase que la vamos a llamar estudiante.php. Vamos, así como hicimos en persona, vamos a colocarle, a terminar como todo el código con el símbolo de interrogación menor para decir pues que ya hasta ahí llegó de, el código pues de PHP. Vamos a decirle por aquí que nos ayuden pues como con el formato. Y aquí entonces, ¿qué tenemos? Tenemos la clase estudiante, hereda de persona, tenemos la clase getValor, la que obtiene el descuento, la que modifica el valor, el método constructor lo tenemos acá, el que vimos ahorita. Y, bueno, aquí no hemos colocado, y el simbolito que indica pues que es puro pues PHP, ¿cierto? Porque siempre el código PHP empieza con menor interrogación y termina con interrogación mayor, ¿cierto? Y aquí dentro de estos etiquetas de PHP fue donde nosotros incluimos persona, donde hicimos la clase persona. Miren que aquí tiene una bueno, aquí bueno, ahorita más adelante vemos cómo identificamos esto. Bueno, entonces aquí tiene el getValor, el setValor descuento, tiene todos los elementos de persona, ¿cierto? Entonces ya ahí tenemos las dos clases, la clase estudiante y la clase persona. ¿Qué más tenemos entonces nosotros ahí? Entonces ahora sería hacer el formulario para poder ingresar los datos no del empleado, sino del estudiante. Aquí me equivoqué. Los datos del estudiante. Que lo podemos llamar index.php. ¿Cierto? Entonces aquí le damos, venimos acá y le colocamos index. Por lo general las páginas principales se les llama index, ¿cierto? Index PHP, que es donde se va a hacer en este caso pues como la interfase de usuario para poder mostrar el documento, ¿cierto? Entonces aquí nos dicen que pues en este caso vamos a utilizar un enlace pues para poderle dar un estilo a la página, ¿cierto? Este es de Bootstrap y aquí uno puede pues como buscarlo, pues como estilos adicionales. Recuerde que ya habíamos hablado antes de lo que se llamaba la hoja de estilos. Pues acá en una hoja, como en un enlace así como este, pues nosotros podemos buscar diferentes estilos pues para las páginas que nosotros necesitemos, ¿cierto? Bueno, aquí no se ve. Más adelante vamos a mirar cómo podemos manejar mejor esta cuestión de las hojas de estilo, pero sí lo que me interesa a mí más es que miremos esta parte de las clases, que es lo que más vamos a ver en el día de la otra semana. Ya miramos con más detalle esta parte o estas páginas que nosotros observamos acá para poder crear esa hoja de estilos. Entonces tenemos acá esto y vamos a crear entonces
vamos a crear, a mirar cómo nosotros podemos crear esa página para poder ingresar los datos. Entonces aquí pues si fuéramos pues como a ingresarla como tal, nosotros podríamos acá venirnos para acá y decir que nosotros vamos a crear una página HTML5 y ya nos empieza aquí como a crear una página que ya tiene al menos un título, tiene un body, tiene un HTML, miren que empieza aquí con esta etiqueta, termina con esta etiqueta, tiene un body que empieza acá y termina acá, ¿cierto? Tiene un título que aquí nosotros le podemos decir aquí, por ejemplo, ejemplo 1, o el título pues que queramos pues darle, o matrícula estudiante, ¿cierto? Ya habíamos visto como algo de esto anteriormente, ¿cierto? Y dentro de esa parte, mire que aquí también le pusimos ejemplo, y aquí nosotros podemos también darle pues como el link de la hoja de estilo que nosotros queremos darle, ¿cierto? Yo voy a copiar aquí esta parte y la otra semana miramos con más detalle cómo fue que pudimos nosotros crear esto utilizando una hoja de estilo que nosotros podemos mirar o podemos obtener a través de internet, ¿cierto? Entonces, nosotros podemos irnos por acá en internet y nosotros podemos por acá pues buscar diferentes estilos de CSS y buscar pues lo que nosotros más miren que volvimos otra vez pues como a lo mismo. O sea que ustedes pueden buscar esto de diferentes maneras y de todas maneras simplemente buscando por acá pueden buscar cómo pueden hacer eso. Entonces, ¿qué es el Bootstrap? Es una biblioteca multiplataforma, un conjunto de herramientas de código abierto para diseños de sitios y de aplicaciones web. Entonces, yo les pido que de pronto busquen como un poquito más sobre esto, sobre lo que es Bootstrap, y busquen la manera como pueden buscar esos estilos ahí en esas páginas para que podamos verla mejor la otra semana, ¿cierto? Por ahora, simplemente aquí vamos a mirar que dentro dentro del head que nosotros tenemos aquí, nosotros podemos colocar entonces el estilo que nosotros queramos. Entonces yo voy a copiar toda esta partecita en la cual nosotros estamos diciendo pues qué es lo que nosotros queremos hacer. Miren que todos esos estilos que nosotros pues la otra semana vamos a mirar bien de dónde obtenerlo, se colocan en el encabezado. Miren que aquí es donde está el encabezado como tal, ¿cierto? Vamos a mirar aquí la aplicación ya definida, porque ya nos cogió pues como el tiempo. Aquí está el index. Y aquí nosotros podemos observar que tenemos aquí pues la etiqueta HTML, que tenemos el encabezado y dentro del encabezado nosotros colocamos los links para las hojas de estilo, para la hoja de estilo pues que vamos a utilizar, ¿cierto? Que es la que nosotros podemos buscar en internet, ¿cierto? Por ejemplo, aquí nosotros tenemos este índice, entonces vamos a mirar dónde lo tenemos en la plataforma, lo tenemos acá, ¿cierto? Entonces, este index, miren que aquí aparece el nombre que le hemos dado, que es ejemplo PHP. Si nosotros queremos pues observarlo ya en el explorador, nosotros le podemos colocar aquí localhost y podemos decirle aquí que es ejemplo PHP y ya me mostró aquí un estilo. O sea, un estilo es cómo quiero que sea el fondo, cómo quiero que sean los
el color, por ejemplo, de este botón, por ejemplo, que al darle enviar, ¿qué quiero que me muestre? Quiero que me muestren los nombres, los apellidos juntos, la identificación, el valor sin descuento y el valor con descuento, ¿cierto? Entonces es como una especie, pues, como de estilo que le queríamos dar al programa como tal. Entonces, ¿qué se hizo aquí para eso? Entonces, acá ustedes pueden observar que tenemos una página con HTML, que esta parte ya la habíamos visto en una de las clases anteriores, ¿cierto? En donde tenemos acá todo esto, pues se definió con la hoja de estilos. Tenemos aquí un formulario. El método es de tipo post. Ahorita vamos a ver para qué es que sirve el método post. Y significa que cuando nosotros le demos clic a este botón, el botón que nosotros observamos acá, un botón submit, o sea, cuando nosotros estábamos ejecutándolo, aquí observamos que teníamos todas estas cajitas de texto y aquí teníamos este botón. Cuando le damos clic a este botón, entonces él se nos va para otro formulario. El formulario para donde él se va es el que se coloca aquí en el Action. Entonces, miren que aquí nosotros tenemos un formulario. Este formulario tiene un método de tipo post y dice que cuando nosotros le demos clic a este botón, pues él lo que va a hacer es que se va a ir para otra página que se llama frmmostrarestudiante.php, ¿cierto? Y lo que va a hacer es lo que les digo, cuando se le demos clic en ese botón que es de tipo Submit, pues ir a esa página y mostrar el estudiante. Entonces, miren que aquí lo que nosotros tenemos son una serie de etiquetas que simplemente nos va a mostrar la identificación, el nombre, la fecha de nacimiento y el valor, que son los valores que nos muestra acá, la identificación, el nombre, la fecha de nacimiento y el valor, ¿cierto? Esa es la parte que nosotros estamos teniendo acá. Cada una cada una está dentro de un formulario. Si ustedes observan, aquí tenemos una etiqueta de formulario y esa etiqueta termina acá. Y internamente ese formulario pues contiene lo que es cada una de estas divisiones, ¿cierto? Entonces aquí contiene una fila. Cada fila, por ejemplo, esta fila contiene dos columnas, una para la identificación y otra con el nombre. Y aquí tiene otra fila que contiene otras dos columnas, la fecha de nacimiento y el valor, ¿cierto? Entonces, para eso es que nos sirve también esa parte de las hojas pues, de estilo que nos permite mostrar toda esta información así de esa manera. Entonces, este es como el formulario. Toda esta parte que nosotros tenemos acá se refiere al formulario que nosotros observamos acá, ¿cierto? Este es básicamente el formulario. Entonces, cuando se le da clic aquí en el botón enviar, él va al formulario FRM mostrar estudiante, PHP. Entonces, ¿el qué hace? Lleva todos estos valores del nombre. Miren que cada uno es de tipo input text, tienen un nombre, que en este caso esta es la identificación, este es el nombre. Aquí muestra, pues este es placeholder, es lo que muestra cuando se está digitando ese valor, identificación en nombre, y aquí el valor es el valor por defecto que aparece, ¿cierto? Si ustedes observan acá, aquí aparece este valor por defecto, nosotros no lo habíamos digitado. Bueno, entonces cuando le damos clic a ese botón, vamos al formulario mostrar estudiante. Y aquí en mostrar estudiante, entonces, ¿qué se hace? Pues muestra el titulito, ustedes observan acá,
muestra el titulito de ingresar estudiantes. Perdón, al darle clic aquí, entonces muestra estos valores. Muestra el nombre, la identificación, el valor sin descuentos y muestra el valor con descuento. O sea, estos valores son los que nosotros observamos acá, ¿cierto? Nombres, identificación, valor sin descuento y valor con descuento. Esta es una tabla, ¿cierto? Esta que observamos acá es una tabla. Y esa tabla está conformada por una fila y por cada una de las columnas, donde aparece el número, el nombre, el apellido, la identificación y el valor sin descuento y el valor con descuento. Aquí él está incluyendo, miren que aquí hay una parte de HTML. Recuerden que PHP está incluido dentro de HTML, ¿cierto? Aquí estamos incluyendo la hoja de estilos que ya habíamos dicho que lo íbamos a mirar bien para la próxima clase, miramos bien esa parte. Y aquí está incluido la parte de PHP. Entonces, aquí en esta partecita de PHP es donde está la parte como de manejo del servidor, ¿cierto? Entonces, miren que aquí miren que las dos clases que nosotros hicimos de estudiante y de persona, estas dos que hicimos aquí, todas estaban completamente en unas etiquetas de PHP, ¿cierto? Porque estas, por ejemplo, aquí persona, estaba todo completamente en PHP porque no estábamos mostrando nada de interfase de usuario. Todo era muy de servidor, muy de la parte pues como interna del programa, lo mismo que estudiante. Estudiante también, todo está inmiscuido en PHP. Pero aquí en el index es diferente. Aquí en el index pues está mostrando es toda la página como tal, ¿cierto? O sea, todo lo que nosotros habíamos visto acá, ¿cierto? O sea, todos los datos pues que va a mostrar. O sea, que todo esto es HTML, ¿cierto? Pero la otra página, la página donde va a ir cuando se le dé clic al submit, o sea, de mostrar estudiante, esta sí va a tener una parte de HTML, que es cuando va a mostrar la información, y también va a tener, por ejemplo, aquí esta tabla, la tabla que está mostrando, todo esa debe de ir en la parte de HTML, pero resulta que él debe recoger del formulario anterior, debe recoger la información, ¿cierto? Es decir, de acá de index, permíteme yo esto lo cierro porque esto era otra información que tenía allí. Acá en el index, tenemos que recoger la información de la identificación, el nombre, la fecha y el valor que están en estas cajitas de texto, ¿cierto? Recordemos que el nombre, el apellido y la fecha de identificación están en cada una de estas cajitas de texto. Entonces, esa información nosotros debemos recogerla y llevar a unas variables, ¿cierto? Eso es lo que se hace en mostrar estudiante. Estamos utilizando, por eso es que aquí nosotros acá en el index decíamos que íbamos a usar el método POST, porque el método POST me permite traer la información que hay que hay en la anterior página, ¿cierto? Entonces, mostrar estudiante me dice, bueno, entonces vamos a llevar el nombre, la identificación, la fecha de nacimiento y el valor que está en la página de donde me llamaron, ¿cierto? De donde llamaron mostrar estudiante. Entonces, él recoge la información del nombre, la identificación, la fecha de nacimiento y el valor, ¿cierto? Y luego, lo que hace es crear un objeto. ¿Cómo se crea un objeto? Le colocan aquí el nombre de la variable, que en este caso es obj estudiante. Utilizan esta instrucción para crear ese objeto, new. ¿Con qué base, en qué van a crear ese objeto? Con base en la clase estudiante, o sea, en esta que tenemos aquí, que se llama estudiante.php, ¿cierto? ¿Qué le vamos a mandar como parámetro? El nombre, el nombre que se ingresó en la anterior página, la identificación, la fecha de nacimiento y el valor. Todo eso lo van a llevar acá para poder crear un estudiante. ¿En dónde lo van a crear? En la clase estudiante, ¿cierto? Entonces, con estos parámetros de nombre, identificación, fecha de nacimiento y valor, creamos aquí el estudiante, ¿cierto?
Estudiante, ¿cómo lo creamos? A través del constructor, deben estar en el mismo nombre, ¿cierto? Nombre, identificación, fecha de nacimiento y valor. Y con esto estamos creando una persona, pues que es la persona que yo le mando, en este caso cuando estamos ejecutando, es la persona que yo le mando cuando estoy ingresando aquí un estudiante. Profe, disculpa, ¿qué significa new? ¿Que es un nuevo estudiante? Sí, exacto. New significa que es un nuevo estudiante, que estamos creando un objeto estudiante, ¿cierto? Eso es lo que significa. Y ya, luego de que hemos creado ese estudiante, lo vamos a mostrar, ¿cierto? Lo creamos, fuimos a la clase estudiante, se creó ese estudiante, se creó aquí en este objeto. Entonces aquí lo que estamos haciendo aquí en este punto, TD es la creación de cada uno de los, cada una de las casillitas, ¿cierto? Cada uno de las columnas. Si ustedes ven esto aquí, modificando aquí, ustedes se dan cuenta que hay 1, 2, 3, 4 columnas. La primera es con el nombre, apellidos, identificación, valor sin descuentos y descuentos. Pues eso es lo que tenemos acá, ¿cierto? Nombres, identificación, valor sin descuentos y valor con descuentos. Ese es lo que nosotros llamamos pues el encabezado. Y el detalle, pues recordemos que aquí lo que estamos viendo hoy es sobre todo el concepto de lo que son las clases y los objetos, pero ya la otra semana vamos a ver esto pues como más, más dinámico. Entonces aquí ya lo que estamos mirando acá ya son los valores, o sea, aquí ya vemos el nombre del estudiante, la identificación, el valor y el valor como tal y el valor del descuento, ¿cierto? Que este valor del descuento fue algo que se calculó, ¿cierto? Entonces, miren que yo para poder obtener el nombre, yo no lo hago con el atributo nombre, porque el atributo nombre, pues es privado, ¿cierto? O sea, es de otra clase. Entonces, para poder yo acceder al nombre, lo hago es a través de el método que es nombre. Para la identificación es a través de los métodos, no a través de los atributos, ¿cierto? Que yo puedo acceder a cada uno de los atributos es a través de los métodos, no colocando aquí el nombre del atributo. Entonces yo aquí, por ejemplo, le digo get nombre, get identificación, get valor y get valor descuento. Recordemos que este valor descuento se calculó. Si nosotros aquí nos damos cuenta, aquí nosotros tenemos datos de entrada, o sea, la cédula, el nombre, la fecha de nacimiento y el valor, ¿cierto? Esos son datos de entrada. Pero el valor con descuento ya es un método que es un valor que es calculado, ¿cierto? Ese valor, miremos cómo es que se calcula. Nosotros aquí observamos, bueno, miremos dónde es que están estos métodos. El método get nombre, get identificación, get valor y get valor descuento los podemos encontrar en la clase estudiante. La clase estudiante, nosotros aquí podemos observar que estudiante hereda de persona, que tenemos un atributo privado que es valor, ¿cierto? Que tenemos un método público que se llama getValor para poder obtener ese valor. Pero el de getValor descuento lo que hace es que al valor lo multiplica por 0.7, ¿cierto? O sea, obtiene un descuento pues del 70%, bueno, o tiene el descuento pues que se vaya a dar, ¿cierto? Entonces es un valor que es calculado. O sea que cuando yo estoy acá y le digo get nombre, él me trae el nombre, get identificación, me trae la identificación, get valor, me trae el valor y get valor descuento va a esa función, o sea, a la función que tenemos aquí en estudiante y me hace este cálculo, ¿cierto? Si yo le digo aquí que el descuento va a ser del 3%, pues él me debería de hacer un cálculo diferente, ¿cierto? Aquí yo le daría pues guardar y aquí me debería de hacer un descuento diferente al que nosotros tenemos acá, ¿cierto? Aquí tenemos lo de 100 y ya aquí miren que allá me dio un valor diferente, ¿cierto?
Miren que ya me dio fue el 30%, ¿cierto? Si yo le doy aquí, pues, por ejemplo, 200, no sé, un valor pues diferente. Entonces, mire que él aquí, este es el valor con descuentos y este es el valor sin descuentos. Pero obviamente como es el 3%, pues más fácil lo hacemos con uno que sea pues de 1000 para poder hacer bien el cálculo, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, si le colocamos todo, le colocamos hasta acá, por ejemplo, entonces si es el 30%, entonces obviamente pues es más fácil hacer el descuento. Sabemos que el, fácilmente pues se puede obtener aquí el descuento. Por ejemplo, este es cuánto, 1, 2, 3, 4, 5, de 1.000.000, entonces es 300.000, ¿cierto? El 30% es 300.000, ¿cierto? Entonces, miren que aquí estamos obteniendo los valores. O sea, esa parte muy importante que, ve, aquí me está mostrando un error. Muy importante que ustedes lo tengan en cuenta, ¿cierto? Que es muy importante que lo tengan en cuenta, que siempre cuando vamos a obtener los valores es a través de los métodos. ¿Por qué? Por esta cuestión de lo que es el encapsulamiento, ¿cierto? Que el encapsulamiento hace que tengamos que los atributos sean privados y los métodos sean públicos. Entonces ya la otra semana miramos, pues muy importante, yo les voy a entregar a ustedes este ejemplito y yo les voy a pedir que vean unos videos para poder que observemos, aquí están los videos, que observemos lo que son con mayor detalle los arreglos y los arreglos de objetos, y ya la otra semana ya hacer la conexión pues a la base de datos con el invitado pues que vamos a tener acá. Pues para que ustedes vean otros aprendices egresados que ya están trabajando con esta parte de PHP y también pues posiblemente vamos a ver también otro lenguaje también de programación. Entonces yo quiero que ustedes se lleven este ejemplo, que hagan ejercicio. Les voy a colocar a hacer un ejercicio mañana para que lo traigamos para la otra semana de programación orientada a objetos, ¿les parece? Porque es básico para poder hacer pues toda la interfase de usuario de la codificación de los módulos del sistema de información. Ya la otra semana hacemos la conexión a la base de datos y trabajamos con arreglos y con objetos. De acuerdo, entonces yo les voy a mandar el ejemplo y para que hagamos un ejercicio de programación orientada a objetos. ¿Listo? Listo, profe. ¿Les parece? Bueno, listo. ¿Qué dudas tienen? ¿Qué desean decir? Ya la otra semana empezamos con la parte ya de la conexión a la base de datos para que nos vamos como, ya ustedes empiecen, realicen su módulo. ¿Alguna duda, algo que quieran decir? Bien puedan. O alguna cuestión, pues para colocarse ustedes al día, muchachos, que necesitamos que nos colocamos al día con lo que llevamos hasta ahora, con lo de SQL ya varios me lo han entregado, lo que es José Enrique, bueno, la mayoría de los que están acá realmente lo han entregado. Y si no lo han entregado, me han estado preguntando, como Flor que me ha estado preguntando, como pues Leonardo ya también lo entregó. Entonces, pues la verdad, pues vamos, pues los que están aquí van muy bien. Pero hay muchos compañeros que necesitamos que también se pongan al día con las evidencias. Y muy importante, muchachos, que ustedes hagan lo de, si de pronto pueden hacer lo de HTML, o sea, la interfase de usuario, ¿cierto? Que recordemos que hicimos un ejemplo, yo se los voy a volver a enviar mañana, donde se hacía la parte de HTML, ¿cierto? Entonces yo los voy a volver a mandar mañana para que qué tan bueno que ustedes lo tuvieran listo para la otra semana esa parte de la interfase de usuario. Es hacer una interfase de usuario en HTML. Incluso lo pueden hacer así como estamos haciendo pues en el día de hoy, ¿cierto? Si quieren lo pueden empezar a hacer con PHP.
Entonces yo les mando mañana un ejemplo para que ustedes lo empiecen como a mirar. Listo. ¿Qué dudas tienen, muchachos? ¿Qué me quieren decir? La idea es que nos pongamos todos al día con lo que llevamos hasta ahora. Bueno, muchachos, muchísimas gracias. Vale, profe, muchas gracias a todos. Feliz noche. Bueno, Profe, gracias, buenas noches. bueno, buenas Muchas noches. gracias, profe, que descanses. Bueno, Camilo, gracias. Gracias, Diana. Voy a acabar de grabar.